En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. ¿Qué es la menopausia? Sí, la menopausia es cuando la mujer deja de tener su menstruación. Usualmente se define como ese primer año que la paciente deja de tener menstruación, y eso es porque los ovarios se apagan, como le explico a las pacientes, y los niveles de estrógeno y de hormonas disminuyen. ¿Y eso puede ocurrir en qué etapa de nuestra vida? 40, 45, 50, 53 años. Usualmente la edad media es los 51, pero hay pacientes que pueden presentarlo desde los 45 hasta los 55. Hay pacientes que pueden presentar menopausia prematura, que es antes de los 40, pero usualmente la edad media 51. O sea que ya a los 51 la mujer comienza a experimentar cambios, va a haber entonces esa disminución. ¿Cómo nos damos cuenta? Nuestra menstruación, a lo mejor eran 7 días antes, disminuye a 5, a 4, a 3. La profusión de esa sangre, o sea, ese flujo sanguíneo también disminuye. Sí, va a haber un cambio, puede ser o que le dure menos o le dure más, y cantidad que sea más abundante o menos. Va a variar a como la paciente usualmente tenía su menstruación regularmente. O sea entonces cuando vemos esos cambios es importante consultar con nuestro médico. Bueno, se supone que nosotras las mujeres vayamos a nuestro ginecólogo, ¿verdad? Anualmente, porque hay que cuidar ese aparato reproductor por el resto de nuestras vidas, aunque ya no vayamos a ser mamás. Sí, definitivamente, siempre que hay cambios en la menstruación, porque puede haber otros problemas, no simplemente esa transición a la menopausia, también pueden haber otros cambios en cuestión que podemos prevenir de cáncer cervical. Así que es bien importante, siempre que hay cambios en la menstruación, notificarlo al médico. Y entonces, ¿qué cosas yo voy a ir sintiendo? Aparte de que puedo ver mayores días y mayor sangrado, menores días y menos sangrado. ¿Cómo yo sé que algo está pasando aparte de eso? Sí, usualmente, además de los cambios que pueden haber en la menstruación, la paciente lo más que se queja es de los calentones. Los famosos sofocones, que son unos calentones que pueden empezar en el área del pecho, en la cara, también los sudores nocturnos. A veces las pacientes se despiertan por la noche con sudoraciones y calor. A veces puede haber irritabilidad, cambio de humor. Las pacientes se pueden sentir más cansadas, tener dolores articulares, resequedad vaginal. Hay un sinnúmero de síntomas que la paciente va a empezar a experimentar antes de que llegue a la menopausia. ¿Ese proceso tarda cuánto tiempo? ¿Años o meses? Indefinido. Lamentablemente no tenemos la contestación. Hay pacientes que son dichosas y no tienen ninguna queja, solamente que se les va la menstruación. Pero hay pacientes que pueden estar años sufriendo de los sofocones, que usualmente es lo más que le molesta. Hay pacientes que a los 60, 70 años esporádicamente pueden presentar los síntomas. O sea yo sé porque yo he tenido personas que me han dicho: de momento estoy durmiendo, me estoy asfixiando, y después de que me estoy asfixiando y tengo que estar frente al acondicionador de aire, entonces tengo frío. Entonces me dicen que van de un extremo al otro. Así mismo, esos son los calentones. La paciente se siente bien, de momento entonces siente ese calor, y pues siempre decimos pobrecito de los esposos o la pareja, porque ellos están sufriendo con el frío, porque muchas veces la paciente va a tener el aire frío para entonces poder sentirse cómoda, pero entonces va a tener esos cambios de siento el sofocón, después luego tengo frío, y es por los cambios que pueden haber por la disminución del nivel de estrógeno. O sea que esa disminución de los niveles de estrógeno altera la temperatura de nuestro cuerpo. Sí, definitivamente, y usualmente eso es lo más que a la paciente le va a molestar, o sea, esos sofocones, porque son incómodos y a veces pueden tener problemas de insomnio o no pueden descansar bien porque los calentones las despiertan por la noche. Y sudan, o sea, se empapan. Hay pacientes que sí, hay pacientes que por la mañana están como si hubiesen corrido una milla, y es incómodo, es molestoso. Y me imagino que hasta inclusive para ir a trabajar y todo ese tipo de cosas resulta incómodo para ellas. Las emociones, usted mencionó la irritabilidad, y estar irritable todo el tiempo tampoco es bueno, porque los que conviven con uno pues no tienen culpa de estos cambios, ¿verdad?, que se producen, que son parte de nuestra naturaleza y de nuestro ser como mujeres, y entonces pues se puede afectar ese entorno familiar. Sí, definitivamente las pacientes muestran mucha irritabilidad, y eso lo podemos ver desde los años antes de la menopausia. Cuando esa transición de la perimenopausia, antes de que haya menstruación, las pacientes también se pueden tornar irritables, y es por ese mismo cambio, esa fluctuación que hay en las hormonas en el cuerpo. Las pacientes pueden estar irritables, a lo mejor por algo que era más sencillo, se pueden molestar, y pues obviamente las parejas y la gente que tiene su entorno es importante que conozcan de esto para que puedan entenderla y no molestarse, porque a veces puede ser un poco incómodo. Me imagino que, bueno, yo soy del grupo de las dichosas. Yo tengo que decir que Dios a mí me bendijo, gracias a Dios. Con respecto a eso, yo no sé ni nunca pasé por ese proceso.
¿Qué hacemos entonces cuando la paciente viene con todos estos síntomas? ¿Cómo trabajamos con ella? Porque me imagino, pues, cada cuerpo, ¿verdad?, es único. Así que me presumo que no todos los tratamientos que tenemos disponibles van a funcionar de igual manera para todas. Eso definitivamente. Todo va a depender de qué es lo que la paciente está sintiendo y está sufriendo. Usualmente lo que el Colegio de Ginecología y Obstetricia recomienda es que en pacientes que tienen esos calentones, sudores nocturnos, que le están afectando su calidad de vida, pues ponerlas en reemplazo hormonal, ya sea oral, parcho, hay ring vaginales también, hay cremas, todo va a depender de la queja. Muchas veces cuando hay atrofia o resequedad vaginal, pues le podemos dar una crema de hormona que va a tener menos efectos secundarios. Y usualmente se recomienda una dosis bajita por poco tiempo. El problema es que las pacientes sufren de estos síntomas por mucho tiempo. Así que hay que ver el historial de la paciente, los factores de riesgo para ver si le podemos dar una hormona sintética, que son las que están aprobadas por la FDA, o considerar un reemplazo hormonal que ya sea con hormonas bioidénticas o algún producto natural. Esa resequedad vaginal es un síntoma muy común en las mujeres. Sí, definitivamente, al bajar el estrógeno, ese epitelio de la vagina se pone finito, se reseca, pierde la elasticidad, y esa es una de las quejas primordiales que sufren las pacientes. Presumo que esa resequedad vaginal trae picor, trae molestia, ardor. Sí, definitivamente, muchas veces las pacientes lo confunden con infección de orina recurrente, y no es infección de orina recurrente, son esos síntomas de esa atrofia vaginal. Y pues obviamente pues le va a traer problemas durante las relaciones sexuales. A veces dejan de tener relaciones sexuales por la incomodidad que pueden sentir por la resequedad. Y me imagino que ella siente incomodidad, pero también su pareja va a sentir incomodidad. Sí, definitivamente. Porque al estar ese tejido seco, sí, va a haber alguna fricción. incomodidad. Sí, definitivamente hay. En esos casos, si esa es la única queja, pues se les recomienda usar cremas de hormonas de estrógeno, y también obviamente lubricación, usualmente a base de agua, para evitar efectos secundarios cuando van a tener las relaciones sexuales. Pero ese tipo de tratamiento y el uso de esas lubricaciones, ¿son de uso diario o simplemente un tiempo antes de sostener la relación sexual? Todo va a depender. Si es un humectante vaginal, pues lo puede usar 3 veces en semana. Usualmente los humectantes vaginales lo que van a ayudar es que la paciente no se siente reseca y no tiene hormonas, así que lo puede usar 3 veces en semana. Si ya es una crema de hormona de estrógeno, va a depender del caso. Usualmente lo empiezan a usar varias veces en semana, después una vez en semana. Y ya el lubricante vaginal, ese sí lo va a usar siempre que vaya a tener relaciones, en el momento. Al momento, o sea, Sí. se pone al momento de sostener la relación sexual, no minutos, 10 antes, 5 antes. No, cuando va a tener la relación. Que eso entonces le va a ayudar a lubricar el área, que no haya molestia. Cuando las pacientes tienen otras condiciones de salud, por ejemplo, padecen del tiroides, ¿cómo vemos la menopausia? Porque sabemos que el tiroides afecta más a la mujer que al hombre. Sí, definitivamente a veces se hace un poquito complicado, porque muchos de los síntomas que tiene el hipotiroidismo, cuando la tiroides la función está vaga, se parecen mucho a los síntomas de la menopausia. La paciente puede tener estado de ánimo depresivo, puede tener problemas de calentones, a veces mucho frío, pueden tener pérdida de cabello, que pasa también mucho en la menopausia. Así que a veces las puede afectar un poquito más, porque se van a unir todos esos síntomas ya de su condición preexistente con la menopausia. O sea, que entonces hay que trabajar con ello. Si vamos a darle el tratamiento de la hormona sintética, ¿eso incide si tenemos problemas del tiroides o no hay ningún tipo de problema? Usualmente no. Si la paciente tiene tu hormona de tiroides controlada con su medicamento, no debe haber ningún problema con darle una hormona sintética. En el caso, por ejemplo, de que la paciente a lo mejor haya padecido de cáncer, algún tipo de cáncer, sobre todo el de mama, ¿cómo entonces trabajamos con esa menopausia? Sí, usualmente cuando la paciente ha tenido cáncer de seno, y más si ha sido positiva a un receptor de hormona, usualmente no se recomienda lamentablemente hormona a la paciente, porque la podemos poner a riesgo. Así que ahí buscamos otras alternativas naturales que existen para entonces ayudarla con los síntomas. Siempre también es bien importante recalcar lo que es el calcio, vitamina D. En estas edades de la menopausia son sumamente importantes porque hay mucha pérdida de hueso. Así que entre esas cosas naturales que le podemos dar para mejorar los síntomas, también tener siempre en cuenta el calcio y la vitamina D. O sea, que es importante, ya, bueno, yo pienso que después de los 30 años, cuando ese banco de calcio ya deja de existir en nuestro cuerpo, debemos comenzar a suplementarnos con calcio para tratar de mantenerlo nivelado y no esperar a que llegar a esa etapa de la menopausia para entonces comenzar a estar tomando calcio con la vitamina D3. Sí, usualmente de los 19 años a los 50 se recomienda un consumo de calcio de 1000 miligramos. Ya de los 51 en adelante, 1200. Eso pues obviamente, si lo estamos consumiendo en los alimentos, no necesitamos suplementarlo con pastillas, pero si no, pues hay que hacerlo. Es bien importante, pues de los 35 en adelante es que empezamos a tener esa producción de hueso, va disminuyendo, y entonces ya cuando llega la menopausia, esos primeros 4 o 8 años de la menopausia, tenemos una pérdida de hueso acelerada. Así que es bien importante usar la vitamina D, el calcio, y también hacer ejercicio, lo que es
ejercicios de levantamiento de peso, caminar, eso va a ayudar mucho a que el hueso se siga remodelando y evitar lo que son las fracturas, caídas, bien importante, lo que es la yoga, el tai chi, ayuda a que la paciente tenga que no tenga problemas de caída, para que entonces pues disminuyamos esos riesgos de fractura. Vamos a hablar ahora sobre esa menopausia precoz. Esa es, me imagino, la que puede comenzar tan temprano como a qué edad, doctora. Usualmente la definición es antes de los 40, cuando una paciente entra en menopausia antes de los 40 años. ¿Y esto se puede deber a qué? Usualmente las causas más comunes es que la paciente haya tenido algún historial de algún tipo de cáncer y por las terapias, las quimio, pues se pierde la función de los ovarios y entonces entran en menopausia. Esa es de las causas más comunes. Aparte de eso, si tiene algún otro tipo de condición o ha tenido algún accidente severo, también la puede llevar a una menopausia precoz. Depende de los tratamientos que le den. Usualmente hay pacientes que genéticamente en la familia, hay pacientes que hay sus familiares que han tenido menopausia prematura o precoz y lo pueden desarrollar, pero casi siempre es por algún tratamiento que le han dado de quimioterapia. O sea que las pacientes, por ejemplo, de cáncer de mama, que a lo mejor a los 32 años se le descubra, podrían llegar a tener una menopausia precoz. Sí, definitivamente por el tratamiento que le den, todo va a depender del tipo de cáncer y qué tratamiento la paciente va a necesitar. ¿Qué hacemos con estos casos? ¿Cómo trabajamos con estas mujeres? Porque esto es difícil. Sí, pues es bien importante en el caso de las pacientes con cáncer de mama saber si era estrógeno receptor positivo o de progesterona para ver si le podemos dar hormonas. Es sumamente importante si se pueden reemplazar las hormonas porque van a tener la pérdida de hueso acelerada. Además de, como se dijo en la cápsula, los riesgos de las enfermedades cerebrovasculares aumentan significativamente en la menopausia, pero es por eso. Cuando tenemos la falta del estrógeno, entonces empiezan a surgir todo lo que son los infartos, los derrames cerebrovasculares, así que es bien importante tratar de reemplazarlas, pero obviamente hay que ver los factores de riesgo que la paciente tenga. Y muchas veces me imagino que si están en ese tratamiento de quimio, mientras están en ese tratamiento, no puede haber ningún tipo otro de tratamiento. Sí, no se puede dar reemplazo hormonal y más si era estrógeno positivo. O sea, no se le puede dar estrógeno porque la vamos a estar poniendo a riesgo. Exacto, de que entonces pueda tener una recurrencia de ese cáncer. Sí. Es lo que estamos hablando. Y si es una persona que no ha tenido hijos, ¿cómo batallamos? Porque a lo mejor dejó para después de tener una carrera, de estar estable económicamente, de encontrar a lo mejor una persona que vaya con ella y ese tipo de cosas. Y entonces estaban en ese proceso de planificar los hijos cuando de momento le dan una noticia como esta. Por ejemplo, en el cáncer de mama, que está vedada de poder utilizar algún reemplazo. Usualmente en este caso, lo primero que se hace antes de darle cualquier terapia de quimioterapéutico, hay que tener una consulta con un especialista en infertilidad para entonces pues poder tener la opción de congelar los óvulos. Porque entonces en un futuro pues sí podría quedar embarazada. Y entonces poder de esa manera, ¿verdad?, saciar ese anhelo de ser mamá. Si no es por cáncer de mama, si no es porque tenía un cáncer alojado en otra área del cuerpo, pero recibió también quimio o a lo mejor radiación, si aún estando en ese tratamiento, ese tipo de paciente con la menopausia precoz sí puede recibir reemplazo hormonal. Todo va a depender del tipo. Si no está contraindicado la hormona, se le puede dar reemplazo hormonal sin problema. O sea, y no conflige con el tratamiento que pueda estar recibiendo de cáncer. Usualmente se va a esperar que ella tenga su tratamiento de cáncer y luego es lo que casi siempre se hace, entonces se le reemplaza las hormonas. ¿Se ve a menudo esto, en la menopausia precoz? Hay bastantes casos. También lo que pasa es que hay muchos que son iatrogénicos y esos son ya cuando la paciente tiene o algún historial de endometriosis, algún historial de cáncer de ovario, por ejemplo, y tiene como indicación removerle la matriz y los ovarios. O sea, hay casos que no solamente son por cáncer, sino por alguna otra condición que haya requerido que se le haya removido. Pero el cáncer de ovario no es un cáncer común. No, gracias a Dios. Gracias a Dios porque, sí, porque tiende a ser fatal. El diagnóstico el problema es que se hace bien tarde porque los síntomas ya vienen cuando hay metástasis, usualmente. Exacto, y entonces ya pues no hay mucho que hacer y la paciente pues muere. O sea que eso es lo más lamentable de este tipo. Que es raro que dentro de la medicina y de tanto avance que hemos logrado por los últimos 20 años no tengamos pruebas para poder detectar ese cáncer a tiempo, el de ovario. Sí, lamentablemente no hay, por el Colegio de Ginecología y Obstetricia no hay recomendación de hacerle ningún estudio ni de sangre, ya sea el 125 que se usa mucho y sonogramas transvaginales no está recomendado. Yo usualmente, dependiendo de la edad de la paciente, por lo menos una vez al año le envío uno porque lo triste es eso, o sea que no presentan síntomas hasta que ya es muy tarde.
hasta que ya es muy tarde. Y si lo tienen alojado en otra área, como los pulmones, vejiga, hígado, o sea, podemos ponerlas, como no está ligado a las hormonas, podríamos ponerla en el reemplazo. Sí, definitivamente. O sea, que esas personas sí pueden. No vemos esa menopausia precoz en niñas adolescentes ni en personas entre los 20 a los 30 años, podemos verlo. Se puede ver por condiciones, algunas condiciones genéticas. Hay pacientes que nacen con atrofia de los ovarios, hay diferentes condiciones genéticas que sí pueden traerle ese problema a las pacientes que nunca tengan menopausia, nunca tuvieron la función de los ovarios y tener pues todas las complicaciones de esa falta de hormonas. Pero esas definitivamente las reemplazamos. O sea, que esas entran en reemplazo. Le pregunto, doctora, porque yo sé que muchas veces las personas tienen dudas y existe pues un poco de controversia a veces a la hora de yo decidir, cuando ya yo sé que tengo menopausia y ese tipo de cosas, hacia qué tratamiento dirigirme. La gente dice que los sintéticos, las hormonas sintéticas no son las más recomendables. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Tienen efectos secundarios? ¿Hacen bien? ¿No hacen bien? Todas las hormonas van a tener efectos secundarios. Si nos dejamos llevar por lo que dice la Academia de Ginecología y Obstetricia, ellos siempre pues, van a apoyar que se use todos los medicamentos que son aprobados por la FDA. En este caso, los medicamentos que son sintéticos. Hay pacientes, por ejemplo, cuando desarrollan la menopausia, si empiezan con un reemplazo hormonal a temprana edad, le va a ayudar y los riesgos disminuyen. Riesgos de problemas del corazón, de DVT, lo que son trombos, embolias, pueden aumentar un poquito. También el cáncer de seno con reemplazo hormonal puede aumentar, así que hay que ver los factores de riesgo de la paciente para ver si se beneficiaría de ese reemplazo o no. La gente, hay que dejarle entender a la gente que cuando se le llama sintético es porque están creados en laboratorio, pero todo está creado en laboratorio. Sí. Lo que pasa es que los ingredientes son los que varían, ¿no? Sí, y la aprobación, la FDA es esta asociación que aprueba los medicamentos que podemos recetar, pero también están lo que son las hormonas bioidénticas o las hormonas que son compuestas, también se hacen en lo que son las farmacéuticas y se hace bajo estándares de cuidado, pero por no estar aprobado por la FDA, pues vamos a tener un poquito de complicación a la hora de si lo queremos ofrecer solo a los pacientes, y siempre es importante decirle que no está aprobado por la FDA, pero no quiere decir que no funcione. Así que yo tengo muchísimas pacientes en reemplazo hormonal natural con hormonas bioidénticas y se sienten bien y gracias a Dios no han tenido ninguna complicación. Pero antes de que una paciente entre en cualquier tipo de reemplazo hormonal, es bueno hacer un análisis de cómo están esas hormonas, en qué niveles está todo ese área hormonal de nuestro cuerpo. Sí, definitivamente. Usualmente cuando le damos hormonas sintéticas siempre vamos a empezar con las dosis más bajitas y vamos viendo cómo va mejorando los síntomas para saber si hay que subirla. Cuando ya trabajamos con lo que son hormonas bioidénticas, como le vamos a poner ciertas cantidades, pues necesitamos saber qué valor o qué niveles tiene la paciente, por eso es poder calcular y darle una dosis adecuada a la paciente y optimizarla y ayudarla y no crearle efectos secundarios. Las hormonas sintéticas son para tomarse ¿qué? Diariamente, una vez a la semana, ¿cómo es que viene? Sí, todo va a depender. Si es estrógeno solamente se usa todos los días. Si se usa progesterona se puede usar todos los días o se puede usar de 10 a 14 días durante el ciclo menstrual. La progesterona es bien importante en pacientes que tienen útero, porque si le damos solamente estrógeno podemos aumentar el riesgo de cáncer de endometrio y nosotros lo que queremos es ayudarlas. Así que pacientes que tienen útero necesitan estar también en progesterona. Podemos dársela todos los días o podemos dársela por lo menos de 10 a 14 días durante el mes. Una mujer que haya sufrido de una histerectomía, quiere decir la remoción completa de ese aparato reproductor, y sabemos que entra en menopausia, automáticamente, ¿la trabajamos también de la misma manera? Todo va a depender. Hay pacientes que en ese caso no van a necesitar progesterona, solamente estrógeno. Hay pacientes que no quieren usar reemplazo hormonal porque a veces pueden temer y pues no se le ordena, se le recomienda entonces lo de las vitaminas, el calcio, y hay pacientes pues que desde el principio que hay que remover el útero y remover los ovarios y todavía tienen función, es bien importante reemplazarla porque esa menopausia es bien fuerte y los síntomas son mucho más severos que cuando ella entra a la menopausia naturalmente, porque va a ser algo más drástico. Usualmente le sacan la matriz y los ovarios y ya a los 3 días están experimentando calentones y síntomas. O sea que esas pacientes sí deben entrar en ese reemplazo hormonal. Si no tienen contraindicación, definitivamente. Entonces, cuando hablamos de ese reemplazo hormonal bioidéntico, es en personas que no tengan riesgo a cáncer y ese tipo de cosas. Que sabemos que a lo mejor no hay predisposición, historial familiar en donde no haya ese tipo de cáncer. Sí, usualmente la contraindicación para el reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas, ya sea estrógeno y testosterona que también se utiliza, es que la paciente no tenga cáncer de seno. Esa es una de las contraindicaciones, y epilepsia.
O sea que no importa si en la familia corre el cáncer de mama. Si la paciente tiene su workup negativo, no es una contraindicación. No es una contraindicación, o sea que se le puede colocar y se mantiene bajo observación. Definitivamente, siempre que una paciente se vaya a tener un reemplazo hormonal, necesita una mamografía al día que esté negativa. O sea, una vez al año hay que hacerse esa mamografía. Bueno, es que no la debemos hacer de todas maneras. Definitivamente. Porque el problema con el cáncer es que de momento yo puedo estar bien, pero a lo mejor a los 2 meses me salió. Y mis médicos me habían hecho una revisión y estaba todo bien. Por eso es importante seguir las guías. Igual hay pacientes que necesitan hacerse la prueba cada 6 meses. Todo va a depender. Lo importante es seguir las recomendaciones. Y en el caso de las terapias de reemplazo hormonal, pues son terapias que se ponen cada X cantidad de meses. Sí, va a depender. Las que son hormonas bioidénticas, todo depende de los síntomas de la paciente. Entre 4 a 6 meses se puede estar reemplazando a la paciente. Si ya la paciente pasó de esa menopausia, ¿la vamos a mantener también en reemplazo hormonal? Todo va a depender porque yo siempre lo que digo a los pacientes es que uno no pasa de la menopausia, uno llegó a la menopausia y llega a la menopausia y está para quedarse. Todo va a depender de esos síntomas y cómo la paciente se sienta y qué calidad de vida ella quiera tener. Y entonces ahí se decide ya sea la sintética o ya sea la bioidéntica. Sí, correcto. O sea, todo eso se discute con la paciente. Sí, se le dan las alternativas, los beneficios, riesgos, todo tiene beneficios y riesgos y ella entonces va a decidir, obviamente sabiendo que no tenga contraindicación. Estoy dialogando sobre la menopausia y también lo que se ofrece, ¿verdad?, para tratamiento de la misma. Tengo a la doctora Mireili Rivera Rosado aquí disponible, así que si usted tiene dudas, quiere hablar con ella, nos puede llamar al 787-758-7230, 787-758-7230. Abro las líneas telefónicas para que usted pueda comunicarse. Entre tanto, nos vamos a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.